Dicen que las palabras no duelen, pero seamos sinceros, eso es una gran mentira. Las palabras tienen el poder de levantar o de aplastar, de abrir caminos o de cerrar puertas. Muchas veces, no fueron los golpes de la vida los que más te hirieron, sino esas frases que alguien lanzó contra ti y que todavía resuenan en tu mente hasta hoy. Quizá te dijeron, nunca lo vas a lograr. Tal vez declararon sobre tu familia una sentencia de fracaso. Y sin darte cuenta, empezaste a repetir esas voces como si fueran verdades. Pero aquí está la buena noticia. Puedes cancelar esas palabras. No son eternas, no son más grandes que la voz de Dios sobre tu vida. En este video, vamos a romper maldiciones, cortar malas influencias y declarar una nueva identidad. No solo vas a escuchar una oración poderosa, sino que también experimentarás un alivio inmediato, como si un peso se quitara de tus hombros. Y si sientes que este espacio hace bien a tu vida, quédate conmigo. Acompaña las próximas oraciones y aprovecha el regalo especial que dejé en el primer comentario fijado. Un ebook preparado para fortalecer tu fe día tras día. Creció escuchando una frase que parecía simple, pero cortaba como un cuchillo. Eres un fracaso. No fue solo una vez, no fue un comentario aislado. Fueron años en los que esa sentencia resonaba como si fuera su identidad. Las palabras tienen ese poder. Entran despacio, silenciosas, y de repente se convierten en grilletes invisibles. Quien ha cargado algo así sabe el peso que es caminar bajo una sombra que nunca se apaga. Imagina a alguien caminando con una mochila en la espalda. Al principio parece ligera, pero con cada palabra negativa se coloca una piedra dentro. No observes, piedra, nunca lo vas a lograr. Piedra. Eres igual a tu padre. Otra piedra. El tiempo pasa, y esa mochila se vuelve insoportable, aunque nadie más la vea. Y lo curioso es que, muchas veces, la misma persona olvida que puede simplemente quitarse esa carga. Las palabras negativas no son solo letras lanzadas al viento. Se transforman en creencias. Y las creencias moldean decisiones. Y las decisiones moldean destinos. Es como si alguien te hubiera puesto unos lentes empañados. Todo lo que miras lo ves a través de la inseguridad. Por eso muchos se rinden antes de empezar, porque creyeron que no eran capaces. Y en el fondo, nunca fue falta de talento, sino exceso de peso en el corazón. Un ejemplo práctico. Piensa en un joven que siempre escuchó que no servía para estudiar. Crece evitando libros, huyendo de exámenes, creyendo que lo máximo a lo que puede aspirar es a un empleo sin futuro. Pero un día decide intentarlo. Descubre que puede entender matemáticas, literatura, incluso se enamora de la filosofía. ¿Qué cambió? No fue su inteligencia, sino el valor de desafiar la sentencia que cargaba desde niño. ¿Y sabes qué es curioso? Quienes lanzan esas palabras muchas veces se olvidan de ellas. Padres, maestros, amigos, compañeros de trabajo, hablan sin pensar, pero dejan cicatrices profundas. Es como alguien que suelta un fósforo encendido y se va, sin notar que inició un incendio. El problema es que quien escuchó se queda intentando apagar ese fuego solo, sin saber que existe una fuente de agua viva capaz de apagar cualquier llama. La buena noticia es que esas piedras pueden ser retiradas. Es como vaciar la mochila. Pero eso exige una decisión. Reconocer que esas palabras no son la verdad sobre ti. Puede ser difícil al principio, porque parecen tatuajes en el alma. Pero incluso los tatuajes pueden borrarse con el tiempo y con el proceso correcto. Y cuando eso sucede, la persona se mira al espejo y ya no se ve como víctima, sino como sobreviviente. Yo mismo cargué palabras así. Durante años escuché que no tenía perfil para hablar en público. Y cada vez que alguien lo decía, era como si me echaran otra piedra en la mochila. ¿Adivina qué? Hoy vivo hablando, enseñando, inspirando. No porque ignoré esas palabras, sino porque aprendí a ponerlas delante de Dios y decir, si esta no es tu verdad sobre mí, no la acepto. Y fue entonces cuando el peso empezó a caer. Quizás tú también coleccionaste frases que duelen. Puede haber sido un jefe que dijo que no tenías valor. Puede haber sido un pariente que te comparó con alguien mejor. O incluso una amistad que soltó veneno disfrazado de consejo. Cada una de esas palabras es como una cadena atada a los pies. Caminas pero no corres. Intentas pero no vuelas.
Y llega un momento en que necesitas decir, basta. Ahora respira hondo e imagina, ¿cómo sería tu vida si esa mochila desapareciera? Si cada piedra se desvaneciera, te sentirías más ligero, tendrías más valor, te atreverías a más, porque la verdad es que nunca fuiste pequeño. Solo estabas encorvado bajo el peso de palabras que no eran tuyas, pero que cargaste como si lo fueran. Liberarte de eso es empezar a caminar erguido, mirando hacia adelante sin miedo. Es interesante pensar que incluso los grandes nombres de la historia escucharon palabras negativas. A Thomas Edison lo llamaron incapaz. A Walt Disney lo despidieron diciendo que no tenía imaginación. A Steve Jobs lo expulsaron de su propia empresa. Todos escucharon frases que podían haber sido el final, pero transformaron esas piedras en escalones. Es decir, no es la palabra la que determina, sino lo que tú haces con ella. Entonces, en lugar de aceptar esas palabras como sentencia, ¿por qué no entregárselas a Dios? Haz el ejercicio. Escribe en un papel las frases que te marcaron. Léelas en voz alta y después di, hoy las dejo en tus manos, Señor. Ese simple acto simbólico puede ser poderoso. Es como abrir la mochila y, una a una, sacar las piedras que nunca debieron estar allí. No fuiste creado para vivir encorvado, y es en ese momento de entrega donde comienza la transformación. Porque cuando pones esa carga en las manos correctas, Él cambia el peso por paz. Y la paz es exactamente lo que necesitas para dar el siguiente paso. A partir de aquí, entramos en algo aún más profundo. ¿Cómo cancelar, de una vez por todas, las palabras malditas que fueron lanzadas sobre ti? Las palabras malditas son como flechas invisibles. Muchas veces quien las lanza ni siquiera se da cuenta de la herida que causa, pero quien las recibe siente el impacto durante años. Lo que pocos saben es que esas flechas no tienen por qué permanecer clavadas en el corazón. Existe una manera de romper el veneno que cargan y transformarlas en nada más que un eco distante. La Biblia ya lo decía en Isaías 54:17. Ninguna arma forjada prosperará, y toda lengua que se levante contra ti será condenada. Esto no es solo una frase bonita, es una sentencia espiritual. Significa que ninguna palabra lanzada contra ti tiene poder para decidir tu futuro. Solo permanece viva si tú la alimentas. Y hoy es el día de cortar ese alimento. Recuerdo a una señora que cargaba la frase, jamás serás buena madre. La escuchó en un momento de debilidad y lo creyó. Pero, años después, cuando entregó esa palabra delante de Dios, algo cambió. Comenzó a ver los pequeños gestos de amor que daba a sus hijos y se dio cuenta de que era mucho más que aquella sentencia cruel. La palabra perdió la fuerza. Por eso necesitamos declarar, esa palabra se cancela, esa palabra cae, esa palabra no tiene poder. Dilo en voz alta. Repítelo hasta sentirlo dentro de ti. No es un ritual vacío, es conciencia en acción. La repetición hace que el corazón crea lo que la mente aún resiste. Y poco a poco, dejas de ser rehén y comienzas a ser libre. Seamos prácticos. Quizá alguien dijo que tu matrimonio no tiene futuro. Pues bien, hoy puedes afirmar, mi matrimonio está cubierto por Dios. Ninguna palabra de fracaso prosperará. Si alguien dijo que nunca tendrías éxito profesional, responde con fe. Todo lo que hagan mis manos será bendecido. Mira cómo el cambio es sencillo y poderoso. Las palabras malditas son como contratos sin firmar. Solo tienen valor si tú estás de acuerdo. Cuando dices amén a esas frases negativas, es como si pusieras tu firma en algo que no te pertenece. Pero cuando te levantas y dices, yo no acepto esto, automáticamente el contrato pierde validez. El poder de cancelación está en tu boca. No es casualidad que la fe también se manifieste con la palabra. Crees, luego hablas, y cuando hablas, creas. De la misma manera que las palabras negativas construyen cadenas, las palabras de fe construyen alas. El secreto está en darte cuenta de que tienes la autoridad de sustituir una sentencia maldita por una promesa de vida. Ese es el verdadero contraataque espiritual. Imagina a alguien que siempre escuchó, nunca podrás tener tu propio negocio. Esa frase, si es aceptada, se convierte en barrera, pero si es cancelada, se convierte en motivación.
Conozco a un joven que escuchó eso durante años. Hoy es dueño de una cafetería que se convirtió en punto de encuentro en su ciudad. ¿Qué cambió? Decidió no firmar el contrato de la palabra maldita. La práctica es sencilla, pero requiere disciplina. Haz una lista de las frases negativas que marcaron tu vida. Léelas una por una y para cada una declara en voz firme: esa palabra se cancela, esa palabra cae, esa palabra no tiene poder. Puede parecer extraño al principio, pero es como entrenar un músculo. Con cada repetición, tu mente aprende a rechazar la basura. Y si piensas que esto es solo autoayuda, te equivocas. Hay un poder espiritual detrás de esta acción. Porque cuando cancelas, no estás hablando solo. Estás alineando tu boca con la verdad de Dios, que dice que eres más que vencedor. Esa combinación de fe plus declaración es explosiva. Ninguna sentencia maldita resiste por mucho tiempo. Te darás cuenta de que, al cancelar una palabra, algo dentro de ti cambia. Es como si la flecha invisible fuera retirada. La herida puede tardar en cicatrizar, pero el dolor ya no domina. Y ese es el primer paso para vivir sin miedo a las voces externas. Porque de ahora en adelante, quien marca el rumbo no es la maldición, sino la promesa. Y cuando esta conciencia se establece, el siguiente desafío es aún más profundo. No basta con cancelar palabras. También es necesario cortar las malas influencias que siguen intentando sembrar semillas dañinas. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve arrancar las malas hierbas si sigues regando el jardín equivocado? De eso hablaremos a continuación. Las malas influencias son traicioneras porque no llegan tocando a la puerta con letreros de advertencia. Muchas veces se disfrazan de amistad, de consejo o incluso de cariño. La persona parece estar a tu lado, pero poco a poco mina tu fe y apaga tu llama. Es como un fuego frío. No quema de inmediato, pero roba todo el calor del ambiente. ¿Quién no ha estado rodeado de gente que solo sabe señalar defectos? Son los que dicen: ¿para qué lo intentas si siempre fallas? Al principio te ríes, intentas no darle importancia. Pero si sigues escuchando, en algún momento empezarás a creerlo. Y ahí es cuando la influencia se vuelve peligrosa, cuando la voz de afuera empieza a dictar tu voz interior. Una buena analogía es la del paraguas roto. Parece que protege, pero cuando la lluvia aprieta, cada agujero deja entrar la tormenta. Así funcionan ciertas amistades y ambientes. Crees que te cubren, pero en el momento en que más los necesitas, descubres que estás empapado. El problema no es la lluvia, sino el paraguas que nunca funcionó. He visto a muchos jóvenes con sueños enormes perderse porque se rodearon de personas que solo hablaban de rendirse. Uno quería abrir un negocio, pero el grupo decía: eso es imposible. Otro quería estudiar, pero los amigos se burlaban. ¿El resultado? Todos se quedaron en el mismo lugar, estancados. La influencia negativa tiene ese efecto. No mata de una vez, pero paraliza. Y aquí va un punto práctico. Observa el círculo que más ocupa tu tiempo. Si cada conversación termina en chisme, crítica o desánimo, cuidado. Estás alimentando tu mente con lo que no sirve. Intenta cambiar de ambiente, aunque sea unas horas a la semana. Ve a una biblioteca, participa en un grupo de lectura o únete a una comunidad de fe que te inspire. Yo mismo tuve que cortar relaciones en el pasado. Personas que siempre estaban cerca, pero siempre con una nube de pesimismo. Fue doloroso al principio porque parecía traición, pero después de dar el paso, sentí como mi corazón respiró aliviado. Romper malas influencias es como abrir una ventana en un cuarto cerrado. Entra aire fresco y todo se vuelve más claro. Es curioso cómo las malas influencias siempre buscan compañía. Quien no sueña, intenta arrastrar a otros al mismo vacío. Quien no cree, quiere robar la fe ajena. Y sin darte cuenta, terminas cargando pesos que ni siquiera eran tuyos. Romper con eso no es egoísmo, es sabiduría. Porque si no cuidas tu alma, nadie más lo hará por ti. Una práctica simple. Haz un inventario de las voces que más escuchas. Escribe nombres, lugares, ambientes. Luego, marca cuáles fortalecen tu fe y cuáles drenan tu energía. Te sorprenderás. Muchas veces, la fuente del cansancio no es el trabajo, sino las personas que llenan tus oídos de negatividad. Identificarlo ya es la mitad de la liberación.
Ahora observa cómo la oración entra en escena. Al identificar malas influencias, no basta con alejarse físicamente. También es necesario cerrar puertas espirituales. En oración, pide: Señor, corta las conexiones que no me dejan avanzar y abre caminos de luz. Este tipo de oración es poderosa porque no solo aleja personas, sino que limpia los lazos invisibles que te ataban. Tal vez sientas miedo de quedarte solo al romper ciertos vínculos. Pero recuerda, la soledad temporal es mejor que la compañía tóxica permanente, porque cuando abres espacio, llegan nuevas personas. Y muchas veces, solo después de cortar lo malo, es que lo bueno encuentra lugar para entrar. Esa es una de las leyes más misteriosas de la vida. Y para mantener tu atención, aquí va algo importante. En pocos minutos haremos una oración específica para romper incluso aquellas palabras negativas de la infancia que todavía resuenan dentro de ti. Ese será el momento en que muchos sentirán un peso caer de sus hombros. Pero antes de eso, es esencial comprender que las malas influencias no solo hablan, también modelan comportamientos. Por eso, el siguiente paso no es solo cortar lo malo, sino declarar quién eres realmente en Cristo. Porque cuando quitas un peso, necesitas reemplazarlo con fuerza. Y cuando arrancas una mentira, necesitas plantar una verdad. Y esa verdad es clara. No estás definido por lo que dijeron, sino por lo que Dios declaró sobre ti. Cuando alguien escucha durante años que no tiene valor, inevitablemente empieza a creerlo. Pero la verdad es que ninguna etiqueta humana define quién eres. La identidad real no está en lo que dijeron, sino en lo que Dios declara. Y es justamente aquí donde muchos descubren una fuerza inesperada: darse cuenta de que pueden mirarse al espejo y ver algo completamente nuevo. La Biblia es clara: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es un ajuste, no es una reforma. Es una creación nueva, fresca, limpia de todo pasado. Eso significa que no tienes que cargar lo que fue dicho o hecho antes. Cada mañana existe la oportunidad de vivir como quien ha nacido de nuevo. Es como empezar otra vez sin el peso de ayer. Piensa en alguien que siempre escuchó: nunca terminarás nada en tu vida. De pronto, esa persona acepta la identidad en Cristo y decide cambiar la narrativa. Termina un curso, finaliza un proyecto, reconstruye su familia. El pasado sigue existiendo, pero ya no tiene poder para gobernar el presente. Es como cambiarse de apellido. Las deudas del antiguo ya no cuentan. Un ejercicio práctico que siempre recomiendo es la sustitución consciente. Toma la frase negativa más fuerte que hayas escuchado. Escríbela en una hoja. Ahora, al lado, escribe la promesa de Dios que anula esa sentencia. Donde dijeron no puedes, declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese cambio es más que psicológico, es espiritual. Y aquí entra algo poderoso: hablar en voz alta. Cuando solo piensas, las dudas todavía pueden mezclarse. Pero cuando hablas, creas ambiente. Hay algo transformador en declarar: soy hijo del Rey. Y nadie puede cambiar eso. La atmósfera cambia, tu postura cambia, hasta tu respiración cambia. Es el tipo de práctica sencilla que, hecha cada día, renueva el corazón. Yo mismo necesité este ejercicio. Después de escuchar críticas que decían que no tenía talento para liderar, pasé meses sintiéndome pequeño, hasta que un día comencé a declarar: tengo la mente de Cristo, tengo la sabiduría que necesito. No fue de la noche a la mañana, pero noté cómo, poco a poco, mi confianza iba creciendo. Cuando hablamos de identidad, no hablamos de títulos sociales. No importa si te llaman ingeniero, madre soltera, desempleado o empresario. Esos son roles, no identidad. La identidad en Cristo es aquello que nadie puede robar. Amado, escogido, perdonado, transformado. Cuando esa verdad se establece, ningún insulto sobrevive por mucho tiempo. Una analogía útil: imagina un árbol. Alguien puede pegarle un cartel que diga «árbol inútil» en su tronco. Pero eso no cambia su esencia. Seguirá dando fruto en su tiempo. Así eres tú. Pueden haber pegado etiquetas en tu vida, pero tu raíz está en algo más profundo. Y cuando la raíz es sana, ninguna etiqueta externa impide la fructificación. Aquí va otra práctica. Empieza el día declarando quién eres. Al despertar,
En lugar de pensar en lo que dijeron contra ti, di en voz alta: hoy camino como vencedor. Hoy soy portador de luz. Hoy soy amado por Dios. Puede parecer simple, pero eso crea un filtro mental que cambia la forma en que enfrentas los desafíos. Pruébalo durante una semana. Tal vez pienses: pero no siento nada cuando lo declaro. No importa. La identidad no depende de la emoción, sino de la decisión. Así como un hijo no deja de serlo porque un día discutió con sus padres, tú tampoco dejas de ser quien eres en Cristo porque te sientes débil. El sentimiento va y viene, pero la verdad permanece intacta. Y cuando la verdad se afirma, hasta los recuerdos dolorosos pierden fuerza. Aquella frase antigua ya no resuena con la misma intensidad. Es como escuchar una grabación vieja en casete. El sonido se vuelve bajo, distorsionado, casi irrelevante. Mientras tanto, la voz de Dios se hace cada vez más clara. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Ahora que ya entiendes quién eres realmente, ha llegado el momento de blindar esa identidad contra futuras palabras. Porque no basta con saber quién eres hoy. Es necesario proteger ese corazón para que mañana ninguna sentencia tóxica tenga espacio. Y ese es exactamente el siguiente paso de nuestro camino. No basta con arrancar las malas hierbas de ayer, si dejas el jardín abierto para que mañana entren nuevas semillas dañinas. La protección contra palabras negativas no es un evento único, es un hábito constante. Es como limpiar la casa. ¿Puedes barrer hoy? Pero si no cierras la ventana, el polvo vuelve. De la misma forma, es necesario blindar mente y corazón contra nuevas influencias tóxicas. La Biblia habla del escudo de la fe, Efesios 6:16. Imagina a un soldado en batalla. No puede impedir que las flechas sean lanzadas, pero sí puede evitar que lo alcancen. Así son las palabras. No controlas lo que otros dicen de ti, pero puedes decidir si dejas que entren o no. El escudo no silencia al enemigo, pero silencia el efecto de las flechas. En la práctica, esto significa desarrollar filtros internos. Cada vez que escuches algo negativo, haz una pausa. Pregúntate: ¿esta palabra se alinea con quién soy en Cristo? Si la respuesta es no, levanta el escudo. Respira profundo y di: no acepto eso. Yo sé quién soy. Este pequeño ejercicio es poderoso para que nada se fije en tu mente. Una buena analogía es pensar en el corazón como un campo fértil. Todo lo que escuchas son semillas lanzadas a ese suelo. Algunas son buenas, otras son tóxicas. No controlas quién las lanza, pero sí controlas cuáles riegas. Riegas solo lo que da vida. Las palabras negativas pueden caer, pero si no las alimentas, se secan y mueren de forma natural. Una práctica simple es la declaración matinal. Todos los días, al despertar, di en voz alta 3 verdades sobre ti mismo. Ejemplo: hoy camino con propósito. Hoy nada podrá detenerme. Hoy soy amado por Dios. Estas frases funcionan como escudos levantados antes de que empiece la batalla. Quien comienza el día protegido no termina derrotado. Y no subestimes el poder del ambiente. Las palabras negativas no circulan solo en la boca de las personas, también en canciones, series, redes sociales. Si te expones continuamente a contenidos tóxicos, es como regar el campo con agua sucia. Haz un detox. Elige libros, videos y música que alimenten tu fe. Inténtalo por una semana y nota la diferencia en tu ánimo. Yo mismo tuve que cambiar mis fuentes. Había días en que pasaba horas escuchando a gente quejándose y notaba cómo eso contaminaba mi espíritu. Cuando decidí sustituirlo por lecturas edificantes y conversaciones saludables, fue como si se corriera una cortina oscura de la ventana. La luz siempre estuvo afuera, pero yo no la dejaba entrar. Otro ejemplo práctico. Si alguien te critica injustamente, en lugar de reaccionar con ira, responde mentalmente con una promesa. Si alguien dice: nunca lo vas a lograr, piensa de inmediato: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa sustitución instantánea es como poner el escudo en el lugar correcto, en el momento justo. También es útil desarrollar el hábito de escribir. Al final del día, anota las frases que escuchaste y que te hirieron. Luego, escribe al lado una verdad que las anule. Con el tiempo, tendrás un cuaderno lleno de contraataques espirituales.
Ese cuaderno será como un arsenal de flechas de luz contra cada palabra de oscuridad lanzada contra ti. No lo olvides. Proteger la mente es proteger el futuro. Muchas personas pierden oportunidades no por falta de talento, sino porque creyeron demasiado en voces negativas. Quien mantiene el corazón blindado avanza con valentía. Es como conducir con el parabrisas limpio. Ves lejos y no te asustas en la primera curva. Y si en algún momento te sientes vulnerable, ora, di: Señor, guarda mis pensamientos, filtra mis emociones, no dejes que ninguna palabra tóxica tenga poder en mí. Esta oración no es larga, pero es una armadura. Cada vez que la haces, fortaleces el escudo. Y con el tiempo, las flechas que antes herían caen sin siquiera rozarte. Y cuando ya te sientes protegido, llega el momento más esperado. No solo rechazar lo malo, sino romper definitivamente las cadenas antiguas y recibir una nueva unción de bendición. Porque no basta con defenderse. Es hora de experimentar una liberación completa y caminar bajo palabras de vida. Llega el momento en que toda la preparación, todas las analogías, todas las declaraciones convergen en un punto: la liberación. Liberarse no es solo sentir un alivio temporal, sino cortar de una vez las cadenas invisibles que cargamos. Muchas veces son palabras guardadas desde la infancia, escondidas tan profundo que ya parecían parte de nosotros, pero no lo son. Imagina cadenas gruesas atadas a tus pies, cadenas que pesan tanto que ya te acostumbraste a caminar despacio. Ahora visualiza a Jesús cortando una por una con una espada de fuego. Cada eslabón roto es una mentira que cae al suelo. Ese acto de imaginar ya activa dentro de ti un movimiento de fe. La oración es más que palabras dichas al viento. Es decreto que resuena en el mundo espiritual. Cuando declaras: nadie puede maldecir lo que Dios ya bendijo, no estás simplemente repitiendo una frase, estás activando una llave. Es como encender un interruptor. La oscuridad no negocia, simplemente se va cuando entra la luz. ¿Cuántas veces alguien escuchó: tú nunca tendrás paz, y comenzó a vivir en ansiedad? Hoy, esa sentencia queda cancelada. ¿Cuántas veces alguien dijo: tu familia siempre será pobre, y la persona lo creyó? Hoy, esa maldición queda rota. El poder no está en negar el dolor del pasado, sino en declarar que ya no gobierna el futuro. Un ejercicio práctico en este momento es levantar las manos y decir en voz alta 3 veces: soy libre, soy bendecido, soy protegido. Este gesto simple y físico refuerza el mensaje en el cuerpo y en la mente. Es como golpear un martillo en una audiencia. Decisión sellada. No hay recurso contra lo que fue decretado. La bendición no es un detalle final, es la cima de la oración. Después de liberar, es necesario llenar. Dios no deja espacios vacíos. Donde había condena, Él coloca paz. Donde había escasez, Él derrama provisión. Donde había miedo, Él planta valentía. Cada vacío llenado es un terreno fértil para nuevos comienzos. Y las declaraciones deben ser atrevidas. Declara salud sobre tu cuerpo. Cada célula responde a la vida de Cristo. Declara paz en tu mente. Mi descanso está en el Señor. Declara prosperidad. Mis manos están bendecidas para producir. Son semillas lanzadas que el cielo reconoce y responde. Vale recordar: bendición no es solo material. También es emocional y espiritual. Una persona puede tener mucho dinero y ninguna paz. Otra puede tener amigos pero vivir sola por dentro. La verdadera bendición es vivir en equilibrio. Alegría que no depende de circunstancias. Seguridad que no depende del saldo bancario. Este es el clímax emocional. Es cuando pueden venir lágrimas, no como señal de debilidad, sino como expresión de liberación. Algunos llorarán recordando heridas antiguas, otros reirán como quien respira después de salir de debajo del agua. Lo importante es que el peso se está cayendo y la ligereza empieza a llenar el alma. La frase de impacto debe resonar: nadie puede maldecir lo que Dios ya bendijo. Repítelo hasta grabarlo en tu alma. No importa quién lo dijo, no importa cuánto tiempo ha pasado, no importa si fue familia, jefe o incluso tú mismo. Ninguna palabra tiene más poder que la palabra de Dios sobre tu vida. Y cuando la mente quiera volver a repetir lo que ya fue cancelado,
Responde como quien cierra una puerta. Eso ya fue roto. Eso ya no me pertenece. Es como expulsar a un visitante indeseado de tu casa. No pides disculpas para sacarlo. Simplemente abres la puerta y lo echas fuera. Ahora, con el corazón libre y bendecido, estás listo para entrar en una nueva etapa. Pero este no es el final, apenas la transición, porque hay algo aún más profundo por explorar. Cómo transformar esta liberación en identidad permanente, enraizada en cada decisión y en cada paso de tu vida. Ahora que recorriste este camino, no basta con haber escuchado. El verdadero poder está en aplicar. ¿Cuántas palabras negativas descubriste que aún resonaban dentro de ti? ¿Cuántas veces te sorprendiste repitiendo frases que ni siquiera eran tuyas, sino que otros pusieron en tu vida? Es hora de responder a eso con fe y acción. Pregúntate, ¿hasta cuándo permitirás que voces extrañas gobiernen tu vida? ¿Qué pasaría si cada mañana declararas bendiciones en lugar de aceptar maldiciones? La diferencia entre quien sigue atado y quien avanza está precisamente en ese detalle. Y hoy tienes en tus manos la llave para darle la vuelta a la historia. Quiero desafiarte. ¿Qué palabras negativas vas a cancelar hoy? Escríbelas en los comentarios. No solo para compartir, sino para sellar en lo espiritual lo que estás decretando ahora. Tu declaración puede inspirar a otros a romper también sus cadenas invisibles. Y recuerda, nadie puede maldecir lo que Dios ya bendijo. Tú eres prueba viva de eso. Pero no te detengas aquí. Suscríbete al canal, activa la campanita y sigue caminando conmigo en esta jornada de liberación y crecimiento espiritual. Cada video es un paso más hacia la vida que Dios soñó para ti. En la pantalla final ya tienes un video especial preparado. Salmo 91, la oración de protección más poderosa. Si este momento fue liberador, imagina lo que sucederá cuando te sumerjas en esa oración que es considerada un verdadero escudo espiritual. Haz clic y sigue avanzando en la protección y en el propósito que Dios tiene para tu vida.